A mí me duele que hayan estafado, digamos, a los pequeños productores, ¿no? Con el anuncio de la segunda reforma agraria. Nosotros estamos en comunicación vía Zoom con Fernando Sillonis. Él es experto, como ustedes saben, en temas agropecuarios. La agroagricultura no está teniendo tantos problemas, ¿no?, en conseguir los fertilizantes. Tienen los caminos, según Nilton von Hessen, que entrevisté el viernes, para proveerse de fertilizantes. Entonces yo le quiero preguntar eso primero y después sus expectativas con este nuevo ministro. Vamos a hablar un poco de la agricultura y cómo nos va a impactar la hambruna que se viene. Para África va a ser una hambruna, para nosotros hay muchas cosas de qué hablar con Fernando Sillonis. Bienvenido, señor Sillonis, a Exitosa Perú. Muchas gracias y realmente me alegro de que usted esté hablando con objetividad de lo que está pasando en el campo, ¿no? A nadie le gusta que suban los fertilizantes. Yo soy uno de ellos que lamento el alza del costo. Exitosa. Sin embargo, hace bien usted en decir que el problema no es tan grave en el campo porque los precios de los productos agrícolas han subido mucho también. El maíz, el arroz, la caña de azúcar, el algodón, el café. Entonces, en honor a la verdad, los agricultores tenemos cómo paliar el incremento del costo de los fertilizantes. Los que están en muy mala situación son los consumidores, es verdad. Y por eso es correcto hablar de crisis alimentaria, pero no es un problema tanto del ministro de Agricultura, sino es un problema del ministro de Energía y Minas, el ministro de la Producción, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el ministro de Economía. La economía peruana está muy mal, hay millones de compatriotas que han perdido el empleo y no tienen dinero para comprar los alimentos caros, ¿no? Entonces, ese es el verdadero dimensión del problema. Repito, los agricultores, por ejemplo, los cafetaleros, que son cientos de miles de pequeños productores de la Amazonía, están celebrando el alza del precio del café y tienen plata para comprar fertilizantes caros porque están vendiendo caro el café, ¿no? Lo mismo pasa, repito, con el maíz, con el trigo, con el arroz, con el azúcar, con el algodón. Muy bien. Entonces, qué por bueno eso nosotros que usted estamos entiende viendo el problema, cosa que no todos lo entienden, ¿no? Por Todos eso creen que los agricultores se van a morir y no es el caso. Muy bien, por eso nosotros estamos viendo en los mercados cómo las madres de familia están haciendo peripecia y media Claro. con las patitas, con los hígados, con las mollejas. Obvio. Pero yo quiero aquí distinguir. Yo sé que los agroindustriales, que es otra cosa muy distinta, o a los cafetaleros que están reunidos en grupos donde exportan o donde ya tienen mercado, es muy distinto a la agricultura de subsistencia o a la agricultura familiar. ¿Qué se hace con la agricultura familiar de subsistencia que no va a tener la misma capacidad que la industria? Porque a la industria le puede ir bien, pero a los agricultores de la sierra tienen la capacidad de que les vaya bien. Bueno, los agricultores de la sierra y de la selva, incluso de la costa, la agricultura familiar está en pésima situación, no tanto por los fertilizantes. Usan muy pocos fertilizantes, normalmente abonan con guano de corral, abonos orgánicos, ¿no? El problema de ellos, y también lo vengo diciendo, pero por supuesto el gobierno no hace nada al respecto, es falta de agua. Agua en esta época del año, cuando terminan las lluvias, a diferencia de nosotros, los que tenemos pozos o reservorios, los agroexportadores, yo soy uno de ellos. Así es. Nosotros sí regamos todo el año. Esta pobre gente se queda sin agua, ¿se da cuenta? En consecuencia, para mí la prioridad máxima del Ministerio de Agricultura, y ahí va mi crítica, tiene que ser agua. Reservorios, Agua, caminos. miles de reservorios,
para evitar botar agua dulce al mar todos los años, como acabamos de hacer durante la avenida, durante el verano, ¿no? Y en segundo lugar, caminos. Para sacar no el tienen producto. caminos para sacar sus productos, ¿no? Entonces están muy mal por eso, sí. Muy bien. Y los agroexportadores, porque una cosa es la agroexportación y ese producto se va al exterior, pero somos nosotros productores, podemos producir nuestro propio arroz, nuestra propia papa, o tenemos que importar de todas maneras, porque ahí sí vamos a generar un problema, porque van a haber países cuando les haga falta en este escenario sombrío que ya no van a querer exportar. Nosotros vamos a tener la posibilidad, no sé, de repente los agroexportadores también producen arroz y exportan, o podrían dejar de exportar un momento de hambruna y venderlo al país. Papa, de igual manera. No sé cómo se soluciona eso. Sí, no son los mejores productos los que usted ha seleccionado, porque nosotros somos autosuficientes tanto en arroz como en papa y como en azúcar. Lo que sí dependemos completamente es de trigo, de maíz y de aceite vegetal, esos tres productos, ¿no? Sin embargo, por supuesto hay que ir monitoreando. Hoy día nosotros seguimos importando trigo, maíz y aceite de soya, y consumimos mucho, por supuesto carísimo, pero igual estaría caro si lo produjéramos. Ahora bien, dicho esto, yo prefiero para el país hasta ahora, ¿no?, producir muchos productos de exportación de altísimo valor, café, cacao, frutas, ¿no?, como uva de mesa, arándanos, generar muchos recursos, como los 10.000 millones de dólares que exportamos, y con esos recursos importar el trigo, el maíz y la soya, que valen mucho menos, a pesar de que hayan subido de precio. O sea, estamos haciendo lo correcto, me parece. El problema, como bien dice, es la agricultura familiar pobre, que no tiene agua, ¿no?, y no tiene caminos. La verdad que es muy importante esta conversación, porque la discusión se está yendo por las ramas, ¿no? Están hablando de que no va a haber fertilizantes. Sí hay fertilizantes, el problema es que se ha quintuplicado de precio, ese es el problema, a nadie le gusta, pero no es que nos vamos a quedar sin fertilizantes. El Perú es muy pequeño comparado pues con Brasil, Argentina, así que es relativamente fácil. Es más, nosotros estamos trayendo fertilizantes. Las empresas privadas que comercializan lo están haciendo, ¿no? Claro, es decir, los que los que más necesitan fertilizantes son los agroexportadores, y ustedes tienen la plata para conseguir los fertilizantes. Ya, la sierra no necesita tanto fertilizante, necesita agua y caminos. Entonces, ¿por qué el gobierno nos quiere vender el cuento de que todos necesitan los fertilizantes? Y es más, ellos quieren repartir el fertilizante. Sí, es pues la pura politiquería. Hablen con el señor Carlos Paredes de Sierra Productiva. Él es un experto en pequeña agricultura andina, ¿no? Y él me ha ilustrado, él me ha explicado, ¿no?, que cada vez más utilizan abonos orgánicos, el guano, ¿no?, y el biol, y hacen compost. Así es, como los incas, digamos, ¿no? Como los incas no tenían urea, eso no existía en ese entonces. Entonces, una vez más, se está distorsionando la realidad, en mi opinión. Se está pretendiendo atribuirle pues a Rusia y Ucrania el problema de todos los problemas peruanos, que es típica de un mal gobernante, ¿no? Entonces, en el fondo, la crítica tiene que ser del pésimo, el anuncio de la segunda reforma agraria, que es una estafa completa, ¿no? Y no han hecho nada de lo que han dicho que iban a hacer, como son pues reservorios, caminos, industrialización y todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, se agarran del tema de los fertilizantes
y es perfecto, ¿no? Le echan la culpa a Rusia y Ucrania y el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Claro, faltan los caminos, falta el agua y además falta tecnificar el tema de la agricultura familiar y además que si utilizaban los fertilizantes, algún grupo, no sé si usted tiene el porcentaje o si lo sabe, yo no lo sé, pero ese grupo se puede de alguna manera, el gobierno, el Ministerio de Agricultura, ayudarlos a que lo hagan de otra manera o de repente focalizar a ese grupo para que les llegue, no ir repartiendo urea por todos lados. Exacto, exacto. Muy bien. Quiero decir que efectivamente hay algunos pequeños productores que sí utilizan urea y fertilizantes sintéticos, ¿no? Sí, eso es así. Repito, esos están cultivando arroz, azúcar, algodón, cuyos precios han subido en el mercado, ¿no? Entonces, lo peor que podría estar pasando es que les está costando más producir, pero lo van a recuperar cuando vendan la cosecha. O sea, no es tan grave la situación, ¿no? Y yo creo que pero el ministerio no ahí está lo en corto. capacidad de comprar, ¿no? Eso. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen estos pequeños agricultores que no tienen toda la infraestructura como un agroexportador para comprar los fertilizantes y encuentran que hay escasez en el mercado porque tampoco el gobierno se ha abastecido? ¿O es lo que nos ha hecho? No somos expertos en importar fertilizantes tampoco. Yo sé comprar en ICA, yo opero en ICA. Ajá. Y tengo el teléfono de 3 o 4 proveedores de ICA. Ellos son los expertos. Y lo mismo ocurre en todo el Perú. En Lambayeque, en la Amazonía, en la Sierra, ahí están las empresas privadas especializadas en importar fertilizantes de la China, de Europa. Es verdad que importaban de Rusia y Ucrania, ya no. Por eso se ha subido. Pero hay otras alternativas. No es que solo Rusia y Ucrania nos vendían. Norteamérica produce, Venezuela produce, sin ir muy lejos, ¿no? Entonces, repito, a mí me parece que están trepándose a la guerra de Rusia y Ucrania para echarle la culpa a esa terrible guerra que yo también lamento, claro, ¿no? Y para ocultar su incapacidad, ¿no? Claro, es lo que está pero no tuvieron ni siquiera la mínima previsión, ¿no? Como no tienen la previsión ahora de poner, o usted dígame, ¿han tenido la previsión ante lo que todos los expertos dicen que podría convertirse en una hambruna o en una situación complicada, ya no solamente por la falta de fertilizantes, sino porque esta guerra se está extendiendo, los combustibles y todo lo que podría suceder, porque China ya no quiere vender tanto, porque se está acaparando para ella misma todo lo que tiene? Entonces, usted... ¿cree que podría hacer una buena labor el ministro de Agricultura? ¿Lo conoce? ¿Es un experto en agricultura? No. La verdad que he hablado con muchas personas que conocen de agricultura y muy pocos lo conocen. La verdad que ninguno de los que he hablado lo conoce, ¿no? Es desconocido. Eso también nos ha generado una decepción, ¿no? Y bueno, los anteriores eran igualmente malos, ¿no? A mí me duele que hayan estafado, digamos, a los pequeños productores, ¿no? Con el anuncio de la segunda reforma agraria. La agricultura empresarial está razonablemente bien, ¿no? Seguimos exportando, estamos creciendo. Este año ha arrancado muy bien también, tenemos agua. Entonces, no hay mayor problema. La hambruna, que sí es verdad, es producto de la crisis económica, de la falta de empleo. Y estamos viendo las ollas comunes, estamos viendo los comedores populares en una situación dramática. Pero repito, es porque no tienen dinero para alimentarse, claro, inflación ni para vestirse, mundial, ni para curarse. Y peor, aquí con inestabilidad económica propiciada en gran medida por la incapacidad de este gobierno y agravada, es verdad, agravada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, agravada por la pandemia también, pero no se libran de críticas
muy severas por el pésimo manejo de la economía y de la pandemia, ¿no? También, Así, me por parece. supuesto. Es decir, se ha generado una tormenta perfecta, la pandemia, la Claro, guerra, la inflación mundial y claro, el pésimo manejo que hemos tenido aquí y ahora un ministro exacto, que yo no sé si es que usted no lo conoce, no lo conocen los agricultores, los empresarios de la agricultura, si es que va a poder enfrentar pues los problemas que se vienen, porque hay que tener una claro, visión para poder enfrentar. Y cuando tenemos una agricultura Exitosa. empobrecida en la sierra, donde no tienen pues los elementos, donde se les ha prometido claro, una reforma que no llega. Es así es. lamentable porque son los que Repito, más van a sufrir. claro, ahora empieza el invierno y no tienen agua y se combina la sequía con la helada. Es terrible lo que viven nuestros compatriotas de la sierra por no tener agua. Muy Pero bien. la carencia del agua es mucho más grave que el encarecimiento del fertilizante. Es mínimo comparado con la carencia del agua y los caminos, ¿no? Así que hay que Lamentable, priorizar, me parece. lamentable. Muchísimas gracias. Hemos estado con Fernando Sillonis, experto en temas de agricultura y además empresario en temas de agroexportación.